El amanecer en el campo mexicano siempre trae consigo una sinfonía peculiar, los gallos cantando, los perros ladrando a lo lejos y el eco de los primeros machetazos en las milpas, donde los campesinos comienzan su jornada. Entre esos paisajes llenos de maíz dorado y nopales, se encontraba la humilde casa de madera y adobe de María González, una mujer sencilla, de manos curtidas y mirada llena de ternura. María tenía 35 años y una vida que, a los ojos de muchos, parecía tranquila. Se levantaba antes que el sol para encender el fogón, moler maíz en el metate y preparar las tortillas frescas que perfumaban toda la cocina. Sus hijos, dos pequeños de sonrisa inocente, la acompañaban siempre entre risas y travesuras. Para ella, verlos correr descalzos sobre la tierra, felices con tan poco, era la definición misma de la felicidad. Su esposo, José Ramírez, era un hombre de campo también. De joven había sido trabajador incansable, dispuesto a cargar costales de maíz en el mercado, a reparar cercas ajenas o a trabajar de peón en las haciendas cercanas. Cuando se casó con María, le prometió que nunca le faltaría nada, aunque fuera con sudor y sacrificio. Y durante varios años cumplió su palabra, aunque no eran ricos. Vivían unidos, compartiendo lo poco que tenían, comiendo frijoles de la olla y tortillas calientes alrededor de una mesa humilde, pero llena de amor. Los vecinos del pueblo solían decir, esa pareja es un ejemplo, aunque pobres, se les ve felices. María se sentía orgullosa de escuchar eso. Ella creía firmemente que la felicidad no se medía en dinero, sino en la risa de sus hijos y en el abrazo de su esposo al final del día. Las fiestas patronales, las posadas y las misas en la pequeña iglesia del pueblo eran momentos donde la familia se mostraba unida. José cargaba a los niños en hombros, María repartía tole caliente a los vecinos. Y todos pensaban que esa familia estaba destinada a perdurar como un árbol fuerte en medio del campo. Pero la vida, como las tormentas repentinas que arrasan con la milpa en cuestión de minutos, puede cambiar de un instante a otro. Y lo que parecía sólido comenzó a resquebrajarse poco a poco, sin que María lo notara al principio. José, que solía regresar cansado pero sonriente al caer la tarde, empezó a llegar más tarde de lo normal. Al principio, María pensó que quizá había más trabajo en el campo, o que estaba echando unas cervezas con los amigos en la cantina del pueblo. No le dio mucha importancia. En el campo, los hombres a veces tardan, y ella estaba acostumbrada a esperarlo con paciencia. Sin embargo, poco a poco los retrasos se hicieron costumbre. Había noches en las que José no volvía hasta pasada la medianoche, y otras en las que inventaba excusas confusas. El patrón me pidió quedarme más tiempo. Tuve que ayudar a un compadre con su ganado. María, aunque quería creerle, comenzó a sentir un vacío en el estómago, una inquietud que no la dejaba dormir. Lo que más la desconcertaba eran ciertos detalles que no podía ignorar: el olor a perfume desconocido impregnado en su camisa, la sonrisa distraída mientras miraba su celular barato, la forma en que se arreglaba más de lo habitual antes de salir de casa. Una noche, mientras esperaba sentada en la puerta de la casa, con el silencio del campo como único acompañante, vio a José llegar tambaleándose. No estaba ebrio, pero traía en el cuello una leve mancha de labial. María sintió como su corazón se encogía. No preguntó nada en ese momento, solo bajó la mirada y guardó silencio, pero en su interior un nudo de angustia comenzó a apretar cada vez más. Al día siguiente, durante la misa dominical, las vecinas comenzaron a murmurar a su alrededor. Dicen que José se ve mucho con una muchacha del pueblo vecino, una tal Carolina. María escuchó aquello como si le clavaran espinas en el pecho. Fingió no oír, sonrió débilmente y salió de la iglesia con sus hijos de la mano. Pero dentro de ella, el dolor ya había comenzado a germinar. Esa tarde, sentada frente al metate, mientras molía el maíz con esfuerzo, pensaba, ¿será cierto lo que dicen?
¿Acaso el hombre que juró amarme se ha olvidado de su familia? Sus brazos seguían el movimiento automático de la molienda, pero sus lágrimas cayeron sobre la masa blanca, mezclándose con el alimento que preparaba para sus hijos. María no quería creerlo. Se decía a sí misma que tal vez todo era un malentendido, que la gente a veces inventa chismes para dañar. Sin embargo, el corazón de una mujer pocas veces se equivoca. Esa sensación de traición, aunque aún sin pruebas claras, ya la perseguía como una sombra. Esa noche, mientras veía a sus hijos dormir abrazados, sintió un miedo profundo, el miedo de que su familia, lo único que había construido con tanto esfuerzo, se desmoronara como una casa de adobe bajo la lluvia. Así, en medio de los maizales silenciosos y del murmullo de los grillos, comenzó la historia de un dolor que pondría a prueba no solo la fortaleza de una mujer, sino el destino de toda una familia. Los días siguientes a aquella mancha de labial y a los rumores en la iglesia se volvieron insoportables para María. Su corazón ya no descansaba. Cada sonido del viento entre las hojas de los magueyes le recordaba que algo se había roto en su matrimonio, aunque ella intentaba convencerse de que eran imaginaciones suyas. Cada gesto de José confirmaba lo contrario. José comenzó a cambiar de manera evidente. Antes, al regresar del campo, solía traer leña, verduras o cualquier cosa que encontrara en la milpa para la cena. Ahora llegaba con las manos vacías, distraído, a veces incluso molesto, cuando María lo recibía con una sonrisa tímida y un plato de frijoles recién cocidos. Él apenas murmuraba un gracias y se encerraba a contestar mensajes en el celular. Los niños notaron la distancia también. El más pequeño, de apenas 6 años, preguntaba con inocencia: «Mamá, ¿por qué papá ya no juega conmigo al trompo en las tardes?». María tragaba saliva, acariciaba su cabello y respondía con una mentira piadosa: «Está muy cansado, mi amor, el trabajo lo agota». Pero en su interior sabía que la ausencia de José no era cansancio, sino frialdad, esa frialdad que mata lentamente un hogar. Una noche, mientras María esperaba en el corredor de su casa, escuchó claramente el motor de una camioneta detenerse frente a la plaza del pueblo. Eran casi las 11. José bajó de ella, pero no venía solo, lo acompañaba una joven vestida con ropa moderna, blusa ajustada y tacones que brillaban bajo la luz amarillenta del farol. Carolina. María sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No quiso armar escándalo. Se escondió detrás de un árbol y observó cómo ambos reían, como Carolina lo tomaba del brazo con confianza. Era la confirmación que tanto temía. Al regresar a casa, María se quedó sentada junto al metate, sin fuerzas para encender el fogón. Recordó las palabras de su madre, que siempre decía: cuando un hombre se aleja de su hogar, no es el trabajo el que lo retiene, sino otra mujer. Esa frase ahora le retumbaba en la cabeza como un eco doloroso. La mañana siguiente, en el mercado, las miradas de las vecinas eran punzantes. Unas la miraban con compasión, otras con curiosidad. Los murmullos no paraban. Dicen que José se pasa las noches en la cantina con esa muchacha de San Pedro. ¡Ay, pobre María! Tan buena esposa que es. Y mira lo que le pagan. María caminaba con la canasta de verduras en las manos, fingiendo que no escuchaba. Por dentro, su dignidad sangraba. En un pueblo pequeño, la vergüenza pesa más que cualquier carga. Esa tarde intentó hablar con José. Lo esperó con calma y, cuando él llegó, le preguntó con voz temblorosa: «José, dime la verdad, ¿hay alguien más en tu vida?». Él la miró con frialdad. Encendió un cigarro y respondió sin mirarla a los ojos: «No inventes cosas. María, estoy cansado. Déjame en paz». Su respuesta no fue un no claro, y ese silencio cargado de evasivas le confirmó lo que necesitaba saber. El corazón de María se partió aún más. En las noches siguientes, ella apenas podía dormir. Se levantaba de la cama,
Caminaba descalza por la casa y miraba a sus hijos dormir profundamente. ¿Qué será de ellos si su padre se va? ¿Cómo soportarán la burla de los demás? Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Los signos de la traición se hicieron más obvios. José empezó a cuidarse más, se peinaba con gel, compraba camisas nuevas en la ciudad, usaba perfume barato pero llamativo. Antes nunca se preocupaba por esas cosas. Ahora, parecía un hombre distinto, uno que quería impresionar a alguien más. Una tarde, María encontró en el bolsillo de su pantalón un recibo de una fonda en el pueblo vecino, con una cuenta para 2 personas y un par de copas de vino. Ella nunca había ido a esa fonda con él. Su corazón se apretó de nuevo. Guardó el recibo como prueba, aunque no sabía para qué. Los vecinos seguían hablando. Los hombres en la cantina murmuraban que José estaba estrenando novia joven, y las mujeres, aunque compadecidas de María, no dejaban de comentar lo que veían. En los pueblos, la discreción rara vez existe. María, humillada pero digna, decidió guardar silencio. Ella sabía que enfrentarlo en ese momento solo provocaría una tormenta más grande. Pero en su interior algo comenzó a cambiar, ya no era solo el dolor de una mujer traicionada, sino la determinación de una madre que no iba a dejar que sus hijos crecieran en la vergüenza. Esa noche, mientras amasaba totíes, con las manos llenas de harina y lágrimas cayendo sobre la mesa, se juró a sí misma: no sé cómo lo haré, pero voy a descubrir toda la verdad, y cuando lo haga, no me quedaré de brazos cruzados. El cielo estrellado de esa noche fue testigo de su promesa. Los grillos cantaban como si anunciaran que algo estaba por suceder. María, entre el miedo y la fortaleza, comprendía que lo que se venía sería una lucha dolorosa, pero necesaria, porque en el fondo de su corazón sabía que el silencio ya no era suficiente. La sospecha ya se había vuelto certeza en el corazón de María. Pero faltaba la herida más profunda, ver con sus propios ojos lo que hasta ese momento eran pruebas dispersas. Una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en el patio con un balón desinflado, una vecina se acercó y le susurró: «No quiero meterme». Pero vi a José en la cantina de San Pedro. Estaba con la muchacha esa, Carolina. Se veían muy juntos. Las palabras cayeron como piedras sobre el alma de María. La respiración se le agitó, pero con una calma extraña respondió: «Gracias, comadre, ya no hace falta que me digas más». Esa noche, con el corazón acelerado, María decidió seguir a José en silencio. Esperó a que él saliera de casa diciendo que iba a reunirse con unos amigos y, con la ayuda de un primo de confianza, lo siguió en un viejo coche hasta el pueblo vecino. Lo que vio confirmó todo. José y Carolina estaban sentados en una fonda iluminada con luces de colores. Él reía como hacía años no lo hacía con ella, y la joven lo tomaba de la mano como si fuera suyo. El corazón de María se partió en 1000 pedazos. Sintió un nudo en la garganta, pero en lugar de retroceder, se armó de valor y entró al lugar. El bullicio se apagó de golpe para ella. Todos los ojos se posaron sobre aquella mujer sencilla de falda larga y blusa bordada que avanzaba con dignidad entre las mesas. Se plantó frente a ellos y dijo con voz temblorosa pero firme: «José, quiero que me mires a los ojos y me digas si esta mujer vale más que los años que compartimos, más que tus hijos, más que la familia que construimos». José se quedó mudo, sin atreverse a verla. Fue Carolina quien sonrió con arrogancia y contestó: «Si él te quisiera de verdad, no estaría aquí conmigo». Las risas burlonas de algunos clientes retumbaron en el lugar. María sintió que la sangre le hervía, pero no perdió la compostura. Respondió con voz quebrada: «Carolina, no olvides que lo que hoy celebras está construido sobre las lágrimas de mis hijos. La vida cobra factura, y cuando lo haga, ojalá tengas la fuerza que ahora presumes». Con esas palabras, dio media vuelta y salió de la fonda, con el corazón destrozado pero con la frente en alto.
El silencio de José fue la puñalada final, no la defendió, no dijo nada, no negó nada. De regreso a casa, mientras las luces del pueblo se apagaban detrás de ella, María sintió una mezcla de dolor y dignidad. Se derrumbó en llanto en el coche de su primo, pero en su interior nació una semilla de determinación. Ya no podía seguir esperando un milagro. Tendría que luchar por ella y por sus hijos. Los días siguientes fueron aún más crueles. En el pueblo, los murmullos se multiplicaron. ¡Qué vergüenza! José se pasea con esa muchacha como si fuera soltero. Pobre María, ni siquiera en la fonda la respetaron. En los mercados, en la plaza, incluso a la salida de la iglesia. Las miradas de compasión y los comentarios hirientes acompañaban a María como una sombra. Era la comidilla del pueblo, la mujer engañada, la esposa humillada. Una tarde, mientras lavaba ropa junto al río, escuchó a dos mujeres hablando sin darse cuenta de que ella estaba cerca. Dicen que Carolina se burla de María, que dice que tarde o temprano José le pedirá el divorcio. ¡Qué barbaridad! ¿Y los niños qué culpa tienen? María apretó la ropa mojada entre sus manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se sintió impotente, pero no derramó lágrimas en ese momento. Había algo dentro de ella que comenzaba a transformarse, un coraje silencioso, una fuerza que nunca antes había sentido. Esa noche, al ver a sus hijos dormir, acarició sus cabecitas y susurró: «No voy a dejar que nadie destruya nuestro hogar, aunque me cueste la vida». Fue entonces cuando entendió que su lucha no sería solo contra Carolina, ni siquiera contra José, sino contra la indiferencia, contra la humillación y contra el destino que parecía empeñado en arrebatarle todo. Las historias de las abuelas decían que, en la vida de campo, la mujer era el pilar del hogar. Cuando la mujer cae, cae la casa entera. Repetían las mayores. María no iba a permitir que su casa se derrumbara, al menos no sin pelear. Poco después, en una fiesta patronal, volvió a encontrarse cara a cara con Carolina, esta vez, rodeada de amigos. La joven la miró de arriba abajo con burla y murmuró lo suficiente alto para que todos escucharan: «¿Ya vienes a buscar a tu marido otra vez? Pues que sepas que conmigo se ríe, conmigo canta, conmigo vive». El corazón de María ardía, pero en lugar de responder con insultos, levantó la voz para que todo el pueblo la oyera. «El que ríe contigo hoy, llorará mañana cuando se dé cuenta de lo que perdió». Hubo silencio. Algunas mujeres la aplaudieron discretamente. Otras bajaron la mirada con respeto. Carolina, por primera vez, no supo qué contestar. Esa noche, de regreso a su casa, María sintió que, aunque la herida estaba abierta, había recuperado algo esencial, su voz, y sabía que, en la batalla que estaba por venir, esa voz sería su arma más poderosa. Después de la confrontación en la fonda y el enfrentamiento público en la fiesta patronal, todo en la vida de María se tornó más oscuro. Lo que antes eran solo rumores y sospechas, ahora se había convertido en una verdad aceptada por todos en el pueblo. José había elegido a Carolina por encima de su esposa y sus hijos. La rutina en la casa cambió de golpe. José empezó a dormir fuera con mayor frecuencia. Al principio decía que se quedaba en casa de un compadre, pero pronto dejó de inventar excusas. Simplemente desaparecía durante noches enteras, regresando a veces con la camisa arrugada y olor a perfume barato. Los niños eran los más golpeados por la ausencia. El mayor, de apenas 10 años, dejó de salir a jugar con sus amigos porque ya no soportaba las burlas. «Mira, tu papá anda con la Carolina», gritaban otros niños en la calle. El pequeño, en cambio, no entendía del todo lo que pasaba. Una noche, mientras María lo arropaba, preguntó con voz inocente: «Mamá, ¿por qué papá ya no viene a contarme cuentos antes de dormir? ¿Ya no me quiere?». María sintió que el corazón se le rompía en dos. Lo abrazó fuerte y respondió: «Claro que te quiere. Hijos, solo está confundido».
Pero nunca olvides que yo siempre estaré aquí contigo, a solas. Sin embargo, las lágrimas le caían silenciosas. No era justo que sus hijos pagaran el precio de las decisiones egoístas de su padre. La situación empeoró con los comentarios de la gente del pueblo, en el mercado, en la iglesia, en la plaza. Los murmullos se multiplicaban. Pobre María, trabajar tan duro para que el marido la deje por una cualquiera. Ese José va a acabar mal. Ya lo verán. Qué vergüenza para los niños. Crecer con un padre así. María intentaba caminar erguida, pero cada palabra se clavaba en su espalda como un látigo. En un pueblo chico, los secretos no existen, y el escándalo de su familia se había vuelto la comidilla de todos. Mientras tanto, José parecía no tener remordimientos. Se le veía en la cantina, riendo con Carolina, gastando el poco dinero que ganaba en cervezas y en ropa nueva para impresionar a la joven. Dejó de llevar dinero a casa. María tuvo que hacerse cargo de todo, desde el alimento hasta los útiles escolares de los niños. Una tarde, mientras recogía leña, María se desplomó de cansancio. Una vecina corrió a ayudarla y, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Amiga, no mereces este dolor. Eres buena mujer, has trabajado toda tu vida por esa familia. No dejes que José te destruya». Pero María sabía que no era tan fácil. Su vida entera estaba unida a ese hombre, aunque él la hubiera traicionado. Sus hijos lo necesitaban, y ella no podía simplemente romper el vínculo sin pensar en ellos. El momento más doloroso llegó cuando José, en un arranque de crueldad, la enfrentó en casa y le dijo: «María, contigo no tengo futuro. Carolina me hace sentir vivo. Me recuerda que todavía soy hombre. Contigo todo es rutina, pobreza y quejas». Esas palabras fueron como un cuchillo directo al alma. María lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos, y contestó: «Lo que llamas rutina es la vida que construimos juntos. Lo que llamas pobreza son los sacrificios que hice a tu lado. Y lo que llamas quejas son los gritos silenciosos de una mujer que dio todo por ti». José no dijo nada más. Tomó unas cosas y salió de la casa, dejando a María y a los niños en un silencio que pesaba más que cualquier tormenta. Esa noche, los pequeños no pudieron dormir. El mayor lloraba en silencio. El menor preguntaba una y otra vez: «¿Papá va a volver? ¿Mamá?». María no supo qué responder. Los abrazó y, en medio de sus lágrimas, les prometió: «Aunque tu padre no esté, yo nunca los abandonaré». En esos días, el dolor de María se convirtió en rabia silenciosa. Mientras lavaba ropa en el río, pensaba: «Me quitó la paz, me humilló frente a todos, pero no me quitará la dignidad. No voy a dejar que mis hijos crezcan pensando que su madre se rindió». El pueblo entero parecía dividirse. Algunos la consolaban con palabras de aliento: «Eres una mujer fuerte, María. Dios no abandona a las buenas personas». Otros, sin embargo, la miraban con lástima, como si fuera una mujer rota. Esa lástima dolía más que los insultos. José, por su parte, comenzó a mostrar el desgaste de su decisión. Al principio, Carolina era risas, caricias y promesas, pero poco a poco, la joven empezó a pedir más ropa cara, paseos a la ciudad, fiestas. José apenas podía costearlo, y cuando no cumplía, las discusiones aparecían. Una noche, después de una pelea con Carolina, José regresó borracho al pueblo. Los vecinos lo vieron tropezar en la plaza, murmurando insultos. Algunos se rieron, otros sacudieron la cabeza. «Ese hombre está perdido», comentó un anciano. «Tarde o temprano la vida lo hará pagar». María observó la escena desde lejos. Por primera vez no sintió celos ni dolor, sino una extraña mezcla de tristeza y compasión. El hombre que había amado estaba cavando su propia tumba moral. Aún así, la herida en su familia era real. Los niños sufrían, ella sufría, y la comunidad entera hablaba de ellos como ejemplo de lo que sucede cuando la tentación destruye un hogar. María,
Sin embargo, tomó una decisión en silencio, no permitiría que sus hijos crecieran avergonzados. Si José no regresaba, ella aprendería a ser madre y padre al mismo tiempo. Y si algún día volvía arrepentido, tendría que demostrar con hechos que merecía perdón. Esa noche, frente al altar pequeño que tenía en casa con una Virgen de Guadalupe, rezó con todas sus fuerzas. Madrecita, dame la fuerza para soportar esta prueba. No dejes que mis hijos se queden sin esperanza. Y mientras las velas se consumían lentamente, María comprendió que estaba entrando en la parte más dura de su vida, la ruptura total de su familia. Pero también sabía que, en medio de esa oscuridad, debía encontrar la manera de resistir, porque aunque José la hubiera abandonado, ella no iba a abandonar a sus hijos ni a sí misma. El abandono de José había dejado una herida profunda en el corazón de María y de sus hijos. La casa, antes llena de voces y risas, ahora parecía más grande, más vacía. Los niños preguntaban cada noche por su padre, y ella tenía que inventar respuestas que no desgarraran aún más sus pequeñas almas. Pero María no estaba del todo sola. Una tarde, al ver que no podía con tanto dolor, decidió visitar a la persona que más respeto le inspiraba en la vida, doña Rosa Ramírez, la madre de José. La mujer anciana vivía en una casita modesta a la entrada del pueblo. Al ver a su nuera llegar con los ojos hinchados de tanto llorar, la recibió con un abrazo fuerte, de esos que parecen contener siglos de sabiduría. Hija, no necesitas decirme nada. Tus ojos me lo cuentan todo. María, con la voz quebrada, relató la historia completa, las noches solitarias, las burlas del pueblo, la humillación en la fonda, los hijos llorando. Doña Rosa escuchó en silencio, con las manos temblorosas apoyadas en su bastón. Finalmente, con lágrimas en los ojos, habló. Ese hijo mío, me duele admitirlo, pero ha perdido el camino. Una mujer como tú no merece este dolor. Te ha fallado a ti, a sus hijos y a Dios. María bajó la mirada, sintiéndose culpable de alguna manera, pero doña Rosa la tomó de la barbilla y la obligó a verla a los ojos. No cargues culpas que no te pertenecen. Tú has hecho lo que una esposa y madre ejemplar debía hacer. El error es de él. Pero recuerda, hija, el que siembra dolor cosecha soledad. La vida no deja cuentas pendientes. Las palabras de la anciana fueron un bálsamo para el corazón de María. No resolvían su problema, pero le recordaban que no estaba equivocada al exigir respeto y fidelidad. Doña Rosa pidió que José la visitara. Cuando finalmente apareció, después de varios intentos, la madre lo enfrentó con dureza que nunca antes había mostrado. José Ramírez, ¿así me pagas la crianza que te di? ¿Así le pagas a la mujer que estuvo a tu lado en la pobreza, que parió a tus hijos y los ha criado con dignidad? José, incómodo, intentó justificar. Mamá, con María todo es rutina. Carolina me hace sentir vivo. La anciana golpeó el suelo con su bastón. Vivo estabas cuando esa mujer te llevaba comida al campo, cuando curaba tus heridas, cuando criaba a tus hijos mientras tú andabas borracho con tus amigos. ¿Eso no era vida? Eres un ingrato, José, y te lo digo mirándote a los ojos. Un hombre que desprecia a su familia está condenado a caminar solo. José, avergonzado, bajó la cabeza, no dijo nada. Pero las palabras de su madre se clavaron en su pecho como dagas. Esa misma semana, María también buscó consejo en otro lugar, la iglesia del pueblo. Entró una tarde, cuando el sol iluminaba los vitrales y el silencio era tan profundo que se escuchaban sus propios sollozos. Se arrodilló frente al altar de la Virgen de Guadalupe y lloró como nunca antes. El sacerdote, el padre Miguel, se acercó y le habló con voz serena. Hija, Dios escucha incluso las lágrimas que no pronuncian palabras. ¿Qué pesa en tu corazón? María le contó todo, con la voz ahogada, el abandono de José, las burlas de los vecinos, la incertidumbre por sus hijos. El padre la escuchó con paciencia y luego le dijo,
El matrimonio es sagrado, pero cuando uno rompe la promesa, el otro no debe cargar con toda la culpa. José está perdido en la tentación. No es el primero ni será el último hombre en dejarse engañar por lo efímero. Pero recuerda, la verdadera fortaleza está en tu fe y en tu dignidad. María, secándose las lágrimas, preguntó, ¿y qué debo hacer, padre? ¿Seguir esperando? El sacerdote respondió con calma, no esperes con desesperanza, espera con dignidad, vive tu vida, cría a tus hijos en el amor y el respeto. Si José regresa arrepentido, será decisión tuya si lo perdonas, pero nunca permitas que su error destruya tu alma. Esas palabras resonaron en el corazón de María como un mandato divino. Comprendió que, aunque la tormenta continuara, ella debía mantenerse firme por sus hijos y por sí misma. Al salir de la iglesia, el aire fresco de la tarde le dio una sensación de paz que no había sentido en meses. Miró al cielo y susurró, Dios mío, dame la fuerza para soportar esta prueba. Los días siguientes, María comenzó a levantarse con un nuevo propósito. Aunque el dolor seguía allí, ya no se sentía completamente sola. Tenía el respaldo de una suegra que la respetaba, de un sacerdote que le recordaba su valor y, sobre todo, de su fe. En el fondo sabía que la batalla apenas empezaba. José seguía hundido en la ilusión con Carolina, y el pueblo continuaba juzgándola, pero ahora, en lugar de sentirse víctima, María empezaba a verse como luchadora, porque entendió que el amor propio y la dignidad eran las armas más poderosas que una mujer podía tener en medio de la traición. Y así, con el consejo de los mayores resonando en su corazón, dio el siguiente paso hacia una lucha aún más grande, reconstruir su vida sin perder la esperanza. Después de escuchar los consejos de doña Rosa y del padre Miguel, María sintió que algo se había encendido dentro de ella. Ya no podía seguir esperando a que José regresara por sí mismo, ni mucho menos dejar que las burlas del pueblo la definieran. Tenía que luchar, no solo por recuperar la dignidad, sino por demostrar a sus hijos que una mujer puede salir adelante incluso en medio de la peor tormenta. Al amanecer, comenzó a trabajar con más empeño que nunca. Además de cuidar la milpa y los animales de corral, empezó a preparar tamales y atole para vender en el mercado de los sábados. Sus manos se agrietaban por el maíz y el humo del fogón, pero en su rostro empezaba a reflejarse un brillo nuevo, el brillo de la determinación. Los vecinos, que antes solo la miraban con lástima, comenzaron a respetarla. María no se rinde, decían en el pueblo. Esa mujer es más fuerte de lo que pensábamos. Y era verdad, con cada venta, con cada peso que ganaba honestamente, María sentía que recuperaba un pedazo de su dignidad. Los niños, al verla llegar cansada pero sonriente, la abrazaban y le decían, «Eres la mejor mamá del mundo». En contraste, la vida de José y Carolina comenzaba a mostrar grietas. Al principio todo era risa y pasión, pero pronto la rutina y la falta de dinero se hicieron presentes. Carolina exigía ropa cara, perfumes importados y paseos a la ciudad, cosas que José no podía costear con su trabajo de peón. ¿Para esto te dejaste a tu familia?, lo reprochaba Carolina, con los brazos cruzados y gesto de desdén. Yo no quiero un hombre pobre, quiero a alguien que me dé la vida que merezco. José, avergonzado, intentaba complacerla, pero cada vez se endeudaba más. Los amigos que antes lo acompañaban en la cantina empezaron a alejarse, y el pueblo entero lo miraba con desprecio. Una tarde, mientras Carolina le exigía que vendiera una parte de las tierras de su madre para darle gusto, José recordó las palabras de doña Rosa: el que desprecia a su familia camina solo. Por primera vez sintió que quizá estaba perdiéndolo todo. Mientras tanto, María seguía luchando. Había organizado un pequeño grupo de mujeres del pueblo para vender juntas sus productos en el mercado. Ella aportaba su fuerza y su experiencia, y otras mujeres se unieron inspiradas por su ejemplo. Poco a poco, su nombre comenzó a sonar como símbolo de trabajo y dignidad.
Incluso los hombres del pueblo, que al principio la veían con condescendencia, empezaron a reconocerla. Esa María vale oro, dijo un anciano en la plaza. Si José no abre los ojos, un día se va a arrepentir. Los hijos de María también cambiaron. El mayor, al verla tan valiente, se animó a ayudar más en la casa y en la venta. El pequeño, aunque aún extrañaba a su padre, ya no lloraba todas las noches porque su madre le transmitía esperanza. Pero no todo era fácil. Las noches seguían siendo largas y solitarias. A veces, cuando se quedaba sola en la cocina, María dejaba escapar lágrimas silenciosas. No lloraba ya por José, sino por el dolor de ver a sus hijos crecer en medio de una herida que ella no podía cerrar por completo. Sin embargo, cada vez que se sentía débil, recordaba las palabras del padre Mijal: espera con dignidad, y eso hacía, esperaba, pero no sentada ni rota, sino trabajando y levantando la cabeza. En contraste, Carolina comenzaba a perder el interés en José. Para ella, la novedad ya se había acabado. Veía en él a un hombre cansado, endeudado y sin nada que hacerle. Ya no eres divertido, le dijo una noche, después de una discusión por dinero. No quiero seguir perdiendo mi tiempo contigo. José, desesperado, intentó retenerla, pero ella lo dejó plantado en la cantina. Esa noche, borracho y solo, comprendió que había cambiado el amor verdadero de María y sus hijos por una ilusión pasajera. El contraste era bruto, mientras María, con esfuerzo y lágrimas, construía un futuro más digno para sus hijos. José veía cómo se derrumbaba el mundo que había elegido. La noticia de que Carolina lo había dejado corrió rápido en el pueblo. Los vecinos comentaban con ironía: ya ven, se quedó sin la amante y sin la familia. Eso le pasa a los que cambian oro por espejitos. José, humillado, comenzó a evitar salir de su casa, pero en su interior, las palabras de su madre y las imágenes de María luchando sola lo perseguían como fantasmas. María, por su parte, no celebró la desgracia de José. Al contrario, en su corazón todavía quedaba compasión. Sabía que sus hijos seguían necesitando a su padre, y aunque él había traicionado, no quería que crecieran odiándolo. Una noche, mientras rezaba frente a su altar casero con la Virgen de Guadalupe, pidió: Señora mía, si es tu voluntad, devuélvele la razón a José, no por mí, sino por nuestros hijos. Y así, mientras José caía en la soledad y la confusión, María se levantaba con dignidad y fuerza. El contraste entre ambos era evidente para todo el pueblo. Ella era el ejemplo de resiliencia, él, la advertencia de lo que sucede cuando se rompe la fidelidad. Lo que ninguno sabía era que el destino estaba preparando un golpe aún más fuerte. El cuerpo de María, agotado por tanto esfuerzo, pronto pasaría factura. El cuerpo de María llevaba meses resistiendo jornadas interminables, levantarse antes del amanecer, preparar tamales, cargar canastas pesadas al mercado, volver a casa para cuidar la milpa, los animales y, por supuesto, a sus hijos. Su fortaleza parecía inagotable, pero hasta la tierra más fértil se agota cuando no se le da descanso. Una mañana, mientras vendía en el mercado, comenzó a sentir un mareo repentino. El sudor frío le empapó la frente y sus manos temblaban. Intentó sonreír a los clientes, pero de pronto, sus piernas no respondieron y se desplomó en el suelo. María, María, gritaron las vecinas, corriendo a auxiliarla. La llevaron de inmediato a la clínica del pueblo. Sus hijos, llorando, se aferraban a su ropa, sin querer soltarla. El médico explicó que estaba extremadamente agotada y desnutrida, que su cuerpo pedía descanso urgente. La noticia se esparció rápidamente. Cuando llegó a oídos de José, algo dentro de él se quebró. Había pasado semanas de soledad después de que Carolina lo abandonara. Borracho y derrotado, apenas sobrevivía entre deudas y vergüenza. Al escuchar que María estaba hospitalizada, corrió a la clínica como si su vida dependiera de ello. Al entrar en la sala,
La vio acostada en una camilla, pálida y con los ojos cerrados. Sus hijos estaban a su lado, sosteniéndole la mano con lágrimas en los ojos. José sintió un nudo en la garganta tan fuerte que apenas pudo respirar. María susurró, acercándose con los ojos llenos de lágrimas. Ella abrió los ojos lentamente y, al verlo, esbozó una sonrisa débil. No te preocupes, estoy bien, solo necesito descansar un poco. José no pudo contenerse. Se arrodilló junto a ella y rompió en llanto, un llanto que llevaba meses acumulado. Perdóname, María, fui un necio, un egoísta. Te abandoné cuando más me necesitabas. Los niños, confundidos, miraban aquella escena sin entender del todo, pero sintieron que algo importante estaba ocurriendo. Durante los días siguientes, José permaneció en la clínica cuidando de María. Le llevaba agua, le acomodaba las cobijas, se aseguraba de que tomara su medicina. Por primera vez en mucho tiempo, se comportaba como el esposo que ella había necesitado. Mientras tanto, en su mente no dejaban de resonar las imágenes de su pasado. María sonriendo mientras le servía toties calientes. Los niños corriendo hacia él cuando regresaba del campo. Su madre reprendiendo sus errores. Ahora lo comprendía, había cambiado el amor verdadero por una ilusión vacía. Una noche, cuando los niños se durmieron en la sala de espera, José tomó la mano de María y le dijo con voz entrecortada, si me das otra oportunidad, juro por Dios que voy a ser el hombre que debí ser desde el principio. María lo miró fijamente. En sus ojos había dolor, pero también compasión. José, no sé si mi corazón pueda olvidar todo lo que pasó, pero por nuestros hijos, estoy dispuesta a darte una oportunidad. Eso sí, tendrás que demostrar con hechos que has cambiado. José asintió con lágrimas. Sabía que el perdón no sería inmediato ni sencillo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un propósito claro, recuperar la confianza de su familia. Los rumores en el pueblo no tardaron en llegar. Algunos se burlaban. Ya ven, Carolina lo dejó y ahora regresa arrepentido. Otros, sin embargo, lo veían como una oportunidad de redención. Más vale tarde que nunca. Ojalá cumpla con su palabra. José soportó las críticas en silencio. Ya no le importaba lo que dijeran los demás. Lo único que le importaba era demostrar a María y a sus hijos que estaba dispuesto a cambiar. Cuando María fue dada de alta, la llevaron a casa. José, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a encargarse de todo, cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños, atendía la milpa. María observaba en silencio, con el corazón dividido entre la esperanza y la desconfianza. Cada noche, al ver a sus hijos dormir tranquilos sabiendo que su padre estaba de nuevo en casa, ella sentía una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sin embargo, sabía que el camino hacia la reconciliación aún era largo. Una tarde, doña Rosa visitó a la familia. Al ver a su hijo arrodillado moliendo maíz en el metate, no pudo evitar que se le escaparan unas lágrimas. Así se hace, hijo, ahora sí pareces el hombre que yo crié. José levantó la vista y respondió con humildad. Perdóname, mamá, te fallé a ti, a María y a mis hijos, pero te prometo que no volverá a pasar. Esa noche, mientras el cielo del campo se iluminaba con estrellas, María rezó en silencio frente a su altar casero. Virgencita, dame la fuerza para perdonar de verdad, y que mis hijos puedan crecer viendo que el amor, aunque herido, puede renacer. La batalla no había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza había regresado al hogar, y en el corazón de José, un despertar genuino comenzaba a florecer. El regreso de José a la casa no fue como en las historias románticas donde todo se arregla de la noche a la mañana. La vida real es distinta, las heridas no desaparecen con un simple perdóname. Aunque María aceptó darle una oportunidad, sabía que el camino hacia la reconciliación estaría lleno de pruebas. En los primeros días, José se esforzó como nunca. Se levantaba temprano,
encendía el fogón, llevaba a los niños a la escuela y regresaba para trabajar en la milpa. Al principio, los pequeños lo miraban con desconfianza, pero poco a poco comenzaron a acercarse de nuevo. Una tarde, el más pequeño le pidió: «Papá, ¿me enseñas a lanzar el trompo otra vez?». Ese gesto, tan simple, le hizo a José sentir un nudo en la garganta. Había perdido tanto tiempo, pero tal vez aún estaba a tiempo de recuperarlo. El pueblo, sin embargo, no se lo ponía fácil. En el mercado, las voces se escuchaban: «Mira, ahí va el José, el que dejó a su familia por una cualquiera. Ahora quiere regresar como si nada hubiera pasado». José bajaba la cabeza y aguantaba. Antes habría respondido con arrogancia, pero ahora sabía que esas palabras eran el precio de sus errores. Mientras tanto, Carolina seguía apareciendo en las conversaciones de la gente. Se había mudado a la ciudad, buscando otro hombre que le diera la vida que José no pudo. Para muchos, ella representaba la tentación que destruye hogares. Para José, era el recordatorio constante de lo que había perdido. El contraste entre su presente y su pasado lo atormentaba. Recordaba las noches en la cantina, las risas superficiales, las caricias pasajeras, y luego veía a María, con sus manos ásperas de tanto trabajar, sirviendo un plato de frijoles con arroz a sus hijos, y entendía dónde estaba el verdadero amor. Una noche, José habló con María mientras lavaban los trastes juntos. «Sé que las palabras no bastan, María, solo quiero que sepas que estoy aquí, y que haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Ella lo miró en silencio, con una mezcla de dolor y ternura. «No te voy a mentir, José, a veces todavía me despierto en la noche y recuerdo cómo me dejaste. Eso no se olvida fácil, pero también veo a los niños felices porque vuelves a estar aquí, y eso me da fuerzas para intentarlo». José asintió. Sabía que su penitencia sería larga. Con el tiempo, empezó a involucrarse en actividades comunitarias para demostrar que había cambiado. Ayudaba en las faenas del pueblo, reparaba cercas, colaboraba en las fiestas patronales. Poco a poco, algunos vecinos dejaron de mirarlo con desprecio y comenzaron a reconocer su esfuerzo. Doña Rosa, su madre, lo observaba con orgullo contenido. Una tarde le dijo: «Hijo, todavía tienes mucho que probar, pero vas por buen camino. Solo no olvides que el respeto se gana todos los días». Mientras tanto, María seguía siendo el pilar de la familia. Aunque aceptaba la ayuda de José, no bajaba la guardia. Había aprendido que no podía depender ciegamente de nadie, ni siquiera de su esposo. Así que continuaba con su pequeño negocio de tamales y atole, enseñando a sus hijos el valor del trabajo honrado. Los niños, al ver a sus padres juntos de nuevo, comenzaron a recuperar la alegría. El mayor volvió a jugar con sus amigos. El pequeño corría al encuentro de su padre al salir de la escuela. La familia empezaba a reconstruirse, aunque las cicatrices seguían ahí. Una tarde, durante la misa, el padre Miguel habló en su sermón sobre el perdón. Perdonar no significa olvidar el dolor, sino decidir que ese dolor no controlará tu vida. El que pide perdón debe demostrar con hechos que ha cambiado, y el que perdona debe hacerlo desde el corazón, aunque le cueste. María escuchó esas palabras y sintió que eran para ella. Miró de reojo a José, quien tenía la cabeza agachada, y en su interior supo que el proceso apenas comenzaba. José, por su parte, vivía atormentado por la comparación constante entre lo que tuvo con Carolina y lo que ahora intentaba recuperar. Entendió que había cambiado un hogar lleno de amor por unas cuantas noches de placer. La vergüenza lo perseguía, pero también lo motivaba a no volver a caer. Una noche, mientras cenaban frijoles con toties hechas a mano, José levantó la vista y dijo: «Quizá no tengamos lujos, pero aquí está mi verdadera riqueza, ustedes. Perdí mucho tiempo, pero juro que no los perderé otra vez». María no respondió, solo lo miró con ojos húmedos. En su corazón aún había dudas,
pero también había esperanza. El pueblo seguía observando. Algunos lo alentaban, otros esperaban que fracasara de nuevo. Pero José ya no vivía para las opiniones ajenas. Vivía para reconstruir lo que había destruido. El contraste era claro. Mientras antes se enorgullecía de salir con una amante en público, ahora se sentía afortunado simplemente de sentarse en el corredor con su esposa e hijos, mirando las estrellas del campo mexicano. Ese contraste era su castigo y, al mismo tiempo, su redención. Aunque la vida de la familia comenzaba a estabilizarse y José hacía grandes esfuerzos por recuperar la confianza perdida, el cuerpo de María seguía resentido por tantos meses de trabajo y desvelo. Ella, con el orgullo de mujer fuerte, trataba de ocultar el cansancio, pero las señales eran claras: ojeras profundas, dolores constantes en la espalda y mareos que la obligaban a detenerse de pronto en medio de sus labores. Una tarde, mientras preparaba la masa para los tamales, sintió un fuerte dolor en el pecho. Dejó caer el metate y se desplomó en el suelo. Sus hijos corrieron a gritar por ayuda, y José, que estaba cortando leña en el patio, entró de inmediato. Al verla inconsciente, la cargó en brazos y la llevó corriendo a la clínica del pueblo, con lágrimas recorriéndole el rostro. «Por favor, ayúdenla», rogaba al doctor con la voz quebrada. El médico le explicó que María sufría una crisis de agotamiento y anemia severa. Necesitaba reposo absoluto, buena alimentación y cuidados constantes. Si no la cuidan ahora, advirtió, su cuerpo no resistirá a otra recaída. José se quedó helado. Esa advertencia fue como un golpe de realidad. Había estado demasiado ocupado intentando recuperar la confianza con palabras, pero no se había dado cuenta de que María estaba sacrificando hasta su salud para sostener a la familia. Durante las semanas que siguieron, José se convirtió en el principal cuidador de su esposa. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, llevaba a los niños a la escuela, atendía la milpa y regresaba para vigilar que María tomara su medicina. La veía tan frágil, tan distinta a la mujer incansable que siempre recordaba, que cada día se juraba a sí mismo no volver a fallarle jamás. En los momentos de silencio, cuando ella dormía, José hablaba con ella en voz baja, como si pudiera escucharle en sueños. «María, me diste todo y yo te di dolor. Ahora entiendo que esta es mi última oportunidad. No la voy a desperdiciar». Los niños, al ver a su padre más presente que nunca, comenzaron a recuperar la confianza en él. El mayor incluso comentó una noche mientras cenaban: «Mamá, papá ha cambiado de verdad». «¿Verdad?». María sonrió débilmente y respondió: «El tiempo lo dirá, hijo, el tiempo y las acciones». El pueblo también observaba con curiosidad esta transformación. Algunos seguían desconfiando. «Ya verán, ese José no va a durar mucho en su papel de buen esposo». Pero otros empezaron a reconocer el cambio. «Se ve diferente, más humilde. Tal vez sí aprendió la lección». José soportaba las habladurías en silencio. Sabía que solo con el tiempo lograría borrar la mancha de su pasado. Carolina, la mujer que había sido su perdición, escuchó los rumores y decidió regresar un día al pueblo. Lo buscó en la plaza y, con una sonrisa provocadora, le dijo: «José, ¿de verdad te conformas con volver a esa vida aburrida? Ven conmigo. Sabes que conmigo todo es diversión». Pero José, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo, contestó: «Lo que tú llamas aburrido es lo que de verdad vale. Con María tengo hijos, tengo un hogar, tengo paz. Tú me diste risas pasajeras, pero ella me dio una vida entera. No vuelvas a buscarme». La rechazó delante de varios vecinos que escucharon cada palabra. Desde ese momento, la noticia corrió por el pueblo como pólvora. José había elegido definitivamente a su familia. Esa noche, al llegar a casa, encontró a María recostada. Se sentó a su lado y le contó lo ocurrido. Ella lo miró sorprendida, con lágrimas en los ojos. «¿De verdad la rechazaste?».
Sí, respondió él sin titubear, porque entendí que no quiero perder lo único verdadero que tengo. María, aún débil, tomó su mano. No dijo nada, pero en su mirada había un brillo distinto, una chispa de confianza que poco a poco comenzaba a renacer. Los días siguientes fueron una mezcla de lucha y esperanza. María se recuperaba lentamente, y José seguía al pie del cañón, demostrando con hechos que su cambio era real. Cocinaba, limpiaba, trabajaba en la milpa y, al mismo tiempo, cuidaba de su esposa y sus hijos. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el corredor de su casa, María rompió el silencio. José, no sé si algún día podré olvidar lo que hiciste, pero sí sé que estoy viendo tus esfuerzos. Y aunque la herida todavía duele, quiero creer que podemos empezar de nuevo. José la abrazó con ternura y le respondió al oído: no quiero que olvides, María. Quiero que veas que aprendí la lección y que cada día voy a demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Era su última oportunidad, y lo sabía. El destino le había dado un segundo chance, pero podía perderlo todo si volvía a fallar. Y así, bajo el cielo inmenso del campo mexicano, con el murmullo de los grillos acompañando sus palabras, José selló su compromiso de reconstruir lo que había destruido con sus propios errores. Con el paso de los meses, la salud de María mejoró. Su cuerpo, aunque aún débil, comenzó a recuperar fuerzas gracias al cuidado constante de José y al cariño incondicional de sus hijos. La casa, que había estado marcada por el silencio y la tristeza, volvió poco a poco a llenarse de voces, risas y aromas familiares. El cambio de José era evidente. Los vecinos que antes lo criticaban comenzaron a reconocerlo, lo veían cargando cubetas de agua, trabajando en la milpa desde el amanecer y comprando medicinas para María. Él mismo parecía otro hombre más humilde, más sereno, consciente de que había estado a punto de perder lo más valioso de su vida. Un domingo, la familia entera asistió a misa en la iglesia del pueblo. Fue la primera vez en mucho tiempo que María, José y sus hijos se sentaban juntos en la misma banca. Al verlos, los murmullos recorrieron el templo. Mira, ahí están otra vez juntos. Ojalá sea de verdad y no una farsa. Dicen que José cambió. El padre Miguel, desde el púlpito, los miró con ojos bondadosos y, durante su sermón, habló de la reconciliación. La familia es como una planta frágil. Si no se riega con amor y respeto, se seca, pero incluso una planta marchita puede volver a florecer si se cuida con paciencia y fe. María sintió que esas palabras eran un mensaje directo para ella. Tomó la mano de José, y aunque no sonrió de inmediato, permitió que el gesto permaneciera. Fue un pequeño símbolo de que el perdón estaba en proceso. El camino no era perfecto. Había días en que María, al recordar las humillaciones pasadas, se cerraba en sí misma. José lo entendía y no insistía, simplemente seguía demostrando con hechos que estaba ahí para quedarse. Sabía que no podía borrar el pasado, pero sí construir un presente distinto. Los hijos, en cambio, disfrutaban plenamente la nueva etapa. Volvieron a reír sin miedo, a correr por el campo, a invitar a sus amigos sin temor a las burlas. El mayor, orgulloso, decía en la escuela: mi papá ahora sí está en casa. En el pueblo, la historia de María y José se convirtió en una especie de lección viviente. Algunos la contaban como ejemplo de redención, otros como advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por la tentación. La gente murmuraba: miren cómo la vida le dio la vuelta a ese hombre. Fue la fe y la paciencia de María lo que salvó esa familia. Ojalá todos aprendiéramos a valorar antes de perder. Una tarde, José reunió a su familia en el corredor de la casa. El sol se escondía detrás de los maizales, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Con lágrimas en los ojos, dijo: quiero pedirles perdón una vez más. Perdí tanto tiempo buscando fuera lo que siempre tuve aquí, el amor de ustedes. No puedo prometer que olvidarás el dolor, María,
pero sí puedo prometer que nunca volveré a fallarles. María, mirándolo fijamente, respondió con voz firme pero suave: José, el perdón no se pide con palabras, se construye día a día. Yo no olvido, pero he decidido no vivir atada al rencor. Lo que importa ahora es que nuestros hijos vean que, incluso después de la tormenta, una familia puede volver a levantarse. Los niños aplaudieron inocentemente. Hijo se los abrazó con fuerza. Fue un momento sencillo, pero lleno de significado. Con el tiempo, la familia recuperó cierta normalidad. María continuó con su negocio de tamales, ahora con la ayuda de José y sus hijos. Juntos iban al mercado, y la gente los recibía con sonrisas. El dolor no se borró del todo, pero se transformó en experiencia, en un recordatorio de lo que significa la fidelidad y el valor de la familia. Un día, mientras estaban en la fiesta patronal, doña Rosa, la madre de José, los miró desde lejos y murmuró con emoción: Gracias, Dios mío, por darme la dicha de ver a mi hijo volver al buen camino. La historia de María y José dejó huella en el pueblo. Para muchos, fue un testimonio de que el perdón y la fe podían reconstruir lo que parecía perdido. Para otros, fue la prueba de que los errores tienen consecuencias, pero también oportunidades de redención. Y para María, fue la confirmación de lo que siempre había creído, que el amor verdadero no es perfecto ni libre de dolor, sino aquel que, a pesar de las pruebas, sigue luchando por mantenerse en pie. La última noche de esta historia, la familia cenaba en el corredor de su casa, bajo un cielo lleno de estrellas. Los niños reían. José servía los frijoles con totíes calientes. Y María, observando todo, sonrió con serenidad. En su corazón sabía que aún quedaban cicatrices, pero también entendía que la vida le había dado una lección invaluable. La fidelidad y la dignidad son los cimientos de un hogar. Cuando se rompen, la casa se tambalea, pero con fe, trabajo y perdón, puede volver a levantarse más fuerte que antes. Y así, entre el murmullo del campo mexicano y el brillo de la luna, concluyó esta historia de traición, lucha y reconciliación. Una historia que quedó grabada en la memoria del pueblo como un ejemplo de dolor, resistencia y esperanza.